¿Qué dice más o menos? ¿Se acuerdan? Ajá, te exaltaré, mi Dios, te diré eternamente y para siempre. Y al final, en el versículo 6 dice: y yo publicaré, ¿cierto? Eternamente, dice, las naciones eternamente te alabarán, y yo publicaré tu grandeza. Yo publicaré tu grandeza. Usted sabe que cuando estaba esta mañana ahí chequeando todo esto, que Dios me hablara. Yo sé que Dios constantemente me habla. De hecho, algo que tenemos que entender es que no es por el cargo, por la posición o por lo que usted quiera, por ser pastor, que yo tengo que, yo lo hago, mi carga o mi afán de hacer cosas es por ser pastor. No, yo lo hago porque para mí es el deleite de mi vida. Si no fuese pastor, antes de que trabajara en el ministerio aquí con Fraternidad Cristiana, y solamente cargaba instrumentos. Si usted sabe que cargaba instrumentos y estaba ahí, cargaba unas bocinas grandísimas, me las echaba al hombro con los muchachos y las bajábamos desde un segundo piso y las subíamos a una vancita para llevarlas hasta el lugar donde nos reuníamos. Pero solo cargar los instrumentos para mí era deleitoso. Yo estaba ahí a las 2 de la tarde, estaba ahí los sábados. Estaba ahí a las 2 de la tarde, y aunque todavía no era parte del grupo de alabanza en ese tiempo, ¿sabe qué? Ahí estaban las prácticas, me iba para las prácticas. Y no a decirles, mire muchachos, yo sé tocar, mire muchachos, yo toco guitarra, mire, yo sé cantar. No, yo estaba ahí deleitando hasta el momento en que me fui introduciendo, Dios me fue introduciendo ahí. Lo que le trato de decir es que Dios provoca cosas para que las deleitemos y las disfrutemos siempre, en todo tiempo, lo que hacemos. Entonces, yo sé que Dios me habla constantemente, y las cosas que hago no las hago por ser pastor, las hago porque para mí es el deleite. Entonces, por ejemplo, el viernes solamente vine de Mirón a la reunión de jóvenes, a la célula de jóvenes vine solo de Mirón, y me dice Wilber, compartid una palabra. Y yo soy de los que, si en ese momentito, quizás a veces uno viene pensando en otras cosas y todo, quizás la mente la tiene, a mí no me tiembla, no me hace así. O sea, no me pongo, ay Dios mío, ay, me digo, no, por favor, no. No, yo inmediatamente le dije al hombre, listo. Y entonces, ¿sabe qué hice? En ese mismo momentito, yo le dije, Señor, tú me vas a dar algo. Y ahí, mientras hablando con ellos, porque está bien también de pronto de retirarse y esperar que Dios te hable, pero yo creo en la comunión con el Espíritu Santo. Lo que dice la Biblia, yo creo en la conexión constante con el Espíritu. No creo en algo que yo estoy conectado y después me desconecto. Lo que me desconecta de Dios es el pecado. Eso me desconecta de Dios, el pecado. Y el amarre con el siglo y el mundo me desconecta del pecado. Pero mientras mantenga lo que hemos estado hablando en estos días, pensando en las cosas del Espíritu, haciendo las cosas del Espíritu y andando en ellas, eso me mantiene en contacto con Él. Eso mantiene mi comunión, mi contacto activo. Entonces, estando ahí paradito, rapidito, Dios me dio una palabra, fue así, y la compartimos. Y fue rico el tiempo, fue bien. Hoy no hay esos muchachos todos están hoy, no están de vacaciones, los mandamos de vacaciones, pero fue rico el tiempo. Lo que le trato de decir es que las cosas que hacemos no las hacemos por un nombre al cual fuiste llamado, las haces por el deleite del supremo llamamiento, que es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es el supremo llamamiento. Somos llamados en lo supremo a ser su hijo, a ser sus hijos, y que la grandeza de Dios está en usted. Por lo tanto, dice el Salmo 145 que usted y yo somos responsables de anunciarla. Dios ha puesto de su grandeza en usted. Nada más el hecho de que Cristo Jesús viva en su corazón, no crea que es algo chiquito, no crea que es una cosita así pequeñita, diminuta, y no crea que es algo tan sencillo, es algo demasiado grande. Usted tiene al Dios, al creador del cielo y de la tierra, al que murió en la cruz del Calvario, resucitó para darnos vida. Él habita en usted.
El que creó, el que lo creó a usted, el que creó el suelo en el que se para, Él habita en usted. El que creó, el que me creó a mí, Él habita en mí. Entonces eso es grandeza, hay grandeza dentro de mí, su grandeza. Y dice la Biblia que mi responsabilidad es el anuncio de ella. Yo soy un publicador de su grandeza, yo tengo que publicarlo, ser alguien que publica. A veces somos tan buenos para hacer públicas cosas. Y yo le voy a decir algo, no me lo tomé a mal, pero somos muy buenos para hacer públicas las cosas cuando nos van mal. Y entonces, ¿cómo lo hacemos público? Inmediatamente la mirada. ¿Cierto? Y entonces si alguien le pregunta, ¿cómo está? No, ay, mire que estamos. Un poquito. Más tarde. No, si viera que esta semana no he tenido que pagar la renta. ¿Cómo le puedo pagar la renta? Y entonces empieza, porque somos fáciles para anunciar ese tipo de cosas, pero la Biblia dice de que somos anunciadores de la grandeza suya. Somos gente que publica su grandeza. Yo le compartí a los jóvenes, como decía Wilber el viernes, le decía, no se trata de pensamiento positivo, hay una filosofía que es el pensamiento positivo. Yo no es eso, la Biblia no habla del pensamiento positivo. No, sea positivo, piense positivo, tenga una filosofía positiva, vea, siéntese allá y haga lo positivo. No es eso. Se trata es de la convicción de lo que dice la palabra. No seas vencido por el mal, pero vence con el mal, vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Eso le decía, hasta les ponía a repetir a los muchachos el vuelo, estábamos disfrutando ahí riéndonos y todo, les ponía a repetir esa palabra para que se calara y entendieran que cuando la Biblia dice pensamos en lo bueno, que tenemos la voluntad, el carácter, Dios nos dio voluntad para que usted hasta pueda en eso que se llama self-control, autocontrol o dominio propio, usted domine su pensamiento, usted domine su pensar. A veces decimos, es que pensé en algo que no quería pensar. Lastimosamente es una mentira, porque es algo a lo que su voluntad en algún momento usted no se dio y por ahí se vino, por ahí se metió. Por eso la Biblia dice que el que es atraído de su propia concupiscencia. Es decir, en algún momento usted le dio cabida para que la concupiscencia en usted se alimentara de eso, y por eso viene ching y ping y aparece, porque en algún momento la alimentamos, y una vez la alimentamos, wow, qué difícil es sacar esa señora de ahí. La concupiscencia, qué difícil es ponerla de lado. Una vez ya le dimos chance a esa concupiscencia, que ahora digo, se nos mete y aparece. Y el diablo dice que con dardos, entonces nos apunta y un montón de cosas que suceden en unas situaciones así. Pero usted y yo tenemos la capacidad, en cuanto a voluntad, de dominar lo que usted quiere pensar. La Biblia dice, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en las cosas que son dignas de alabanza, en esas cosas piensen. ¿Sabe que yo le decía a los muchachos el viernes? Es más, a veces uno juzga y juzga a la gente porque lo primero que viene es el pensamiento malo. Y entonces uno, por ejemplo, yo les hablaba de la pareja, ¿cierto? Hablando con mi esposa, quizás en algunos momentos pasan cosas y entonces yo aprendí algo y mi esposa está aquí de testigo. Aquí está sentadita atrás, está de testigo, y si no que me lance el teléfono a la cabeza ahorita. Y es esto. Hemos tratado de aprender algo entre nosotros. ¿Sabe qué es? No pensar mal el uno del otro. Es decir, aunque ella dijo o yo dije algo que a mí me molestó y que seguramente me cayó, pero al hígado, yo no voy a decir, claro, dentro de mí. Porque mira lo que va a pasar. Claro, lo digo porque quería irme. Claro, lo digo porque es que ella no me ama. Claro, lo digo porque es que ella es perversa. Claro, lo digo porque es que, claro, ella quería hacerme daño. Y entonces cuando yo dejo que eso pase en mi cabeza, yo voy a actuar de acuerdo al pensamiento que le estoy. A mí ese pensamiento
me va a armar un momentito la situación. Y entonces inmediatamente lo que yo voy a hacer cuando empiezo a ver, ¡ay!, le voy a contestar de otra manera, y entonces ya va a crear una cuestión ahí de un negocio raro ahí. ¿Me entienden? Pero en cambio, si hemos aprendido algo, sí, ok, si está pasando algo, entonces yo por lo menos, y ella también, hemos aprendido de, no lo hizo con esa intención. Ella me ama, él me ama. Cuando eso pasa, tenemos por lo menos la tranquilidad de acercarnos para hablar y decir, mira, ¿cómo te parece que eso lo sentí así como que, no, pero si fuera de otra manera, te aseguro que sería un negocio raro y armaría normalmente. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad por eso Dios nos dio voluntad, la voluntad que Dios nos dio es para provocar ese tipo de cosas en nosotros. Así como Dios le dio a la iglesia voluntad, así como Dios le dio a la iglesia voluntad para cosas, Dios le dio a la iglesia voluntad. Dios le dio a la iglesia voluntad para pensar, como decíamos 8 días, Dios le dio a la iglesia voluntad para pensar en las cosas del Espíritu. Usted tiene el chance o no, así como la Biblia dice que usted tiene el chance de pensar en lo que no debe o lo que debe. Usted y yo como iglesia tenemos el chance de pensar o en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu. Usted, de acuerdo a lo que usted alimente su pensamiento, eso le va a provocar una actitud. Eso le va a provocar una actitud. Mientras usted más ejercite su pensamiento en algo, ejerza su voluntad en ese algo, como decía hace 8 días, mientras usted más ejerza su voluntad a favor de eso, eso, you're gonna get used to, dicen en inglés, o sea, vas a como empezar a actuar de acuerdo a eso y a hacer de acuerdo a eso. Lo que decíamos de la empresa, ¿cierto? Cuando usted empieza una compañía y tiene como temor de manejar aquella máquina. Yo recuerdo cuando la primera vez que Javier está aquí, que maneja tractomula es un tractor trailer, ¿cierto? Un tractocamión. Y yo por ahí, la primera vez que me aventé a manejar uno, yo recuerdo que llega el hombre y me dice, con quien estaba aprendiendo, me dice, mira, ¿tú has manejado camión? Yo le dije, sí, he manejado camión ya. En Colombia manejar camioncito en la línea es los que conocen la línea, es pesadito. Y por allá yo me iba, entonces yo dije, no, yo he manejado camión. Yo pensé que eso era lo mismo, manejar un camión que no tiene articulaciones. Las tractomulas son articuladas, los camiones estos no. Entonces yo dije, ¿será lo mismo? Entonces me arriesgué y me dijo, bueno, si ya sabes manejar camión y sabes manejar la caja un poquito, y me explicó un poquito, yo me metí y me soltó eso en la 85 en el highway. La primera vez me lo soltó en el highway. No me dijo, mira, vamos a hacer aquí en este país con una carga de yo no sé 45,000, yo no sé libras. 45,000 libras llevamos. Y me dijo, aquí en el highway, dele. Yo no sé si el arriesgado era él o era yo, cuál de los dos, yo no sé. Pero él me dijo, aquí en el highway. Y entonces llega y lo para a un costado. Y yo le digo, bueno, está bien. Y yo arranco, y lógicamente cuando arranco esos animales se mueven como así. Se mueven como todo raro. Y cuando arranco, pues a mí llegó y eso parecía un caballo. Parecía un caballo. Bueno, pero el caso es que con un miedo y un temor impresionante, porque era la primera vez. Eso era un temor impresionante, un miedo que las piernas me hacían así, yo creo que me hacían así, la mano, y él me preguntaba, ¿está bien, pastor? Y yo estoy bien, pero por ahí tengo hasta un video, pero yo este día estaba pálido, estaba de todo, y el bárbaro lo pone hasta en Facebook y todo, lo puso. Y estaba pálido, estaba medio, como dicen por ahí, estaba medio azorrado, asustado. Sí, y entonces, lo más tremendo es que cuando iba a cierta velocidad, porque me dieron un highway, entonces ya cuando agarró pista y todo, yo me puse contento, porque ya iba yo mirando, voy a 70. Pero iba muy nervioso, iba demasiado nervioso porque era la primera vez. Después empecé a practicar
practicarle y a practicarle y a practicarle y a practicarle y a practicarle de tal manera. Oye, otra cosa, y es que los cambios, y como no había práctica, los cambios, y entonces él se asustaba y me decía, venga, devuélvalo. Y él no sé qué es lo que le hacía, pero a mí no me entraban y todo. Ya con el tiempo de practicar y practicar, ya simplemente facilito. Hasta ir a presentar el examen para mí fue muy fácil, porque simplemente me arranco de la vuelta. Me dijeron, parquéese. Listo, pasé el examen. Porque lo que te quiero decir es que una vez tu voluntad la ejerzas en la práctica de algo, eso te va a setear, va a hacer que te vuelvas de acuerdo a eso y que funciones de acuerdo a eso. Lo mismo, cuando la iglesia, nosotros como iglesia empezamos a ejercer la voluntad de acuerdo a lo que Dios dispuso, a lo que Dios dijo que era, entonces nos vamos acostumbrando a eso. Mientras usted y yo menos hagamos del Espíritu, menos pensemos del Espíritu y menos andemos del Espíritu, usted y yo menos nos vamos a get used to, nos vamos a acostumbrar, menos nos vamos a acostumbrar. Menos va a ser para usted el estilo de vida práctico y diario. Mientras menos tiempo usted... yo le dije a usted, ¿cómo se piensan las cosas del Espíritu? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Pensando. ¿Cómo piensa usted en su mamá? Pensando en ella, ¿cierto? Acordándose de ella, ¿cierto? El problema que tenemos es que de Dios o del Espíritu solo nos queremos acordar en la necesidad. Cuando venimos a la iglesia, cuando estamos en fe, cuando estamos angustiados. Pero la Biblia dice de que debe de ser el estilo de vida práctico mío de todos los días, de pensar en Él constantemente, todo el tiempo. Eso en algunos momentos usted va a tener que pensar en cosas que tienen que relacionarse con su trabajo, tienen que relacionarse con otras cosas, pero aún así eso no lo va a sacar de esa comunión. Eso no lo va a sacar de esa comunión, eso no lo va a sacar de ese contacto. De tal manera que si en medio de estar en eso se presenta una situación irregular de pecado o de atracción o de tentación, porque usted está en constante pensar, hacer y andar, facilito va a ser para usted y para mí quitarme de ahí y darle la vuelta. Porque una vez usted y yo dispongamos la voluntad para hacer del Espíritu, para pensar en las cosas del Espíritu, más nos vamos acostumbrando a Él. Nos vamos acostumbrando a eso. Por eso yo le decía, yo no hago las cosas porque soy pastor, en serio, aunque tengo una responsabilidad. De hecho, con mi esposa hablamos de esto, le invertimos horas para hablar de esto con mi esposa. Invertimos horas, hablamos mucho de esto. Yo con mi esposa hablo de todo, pero una de las cosas que hablamos constantemente en nosotros, yo le digo a ella, mi amor, mi vida, mi hermosa, mi linda, le doy besitos, la abrazo. Pero aún todo eso, siempre hay una sincronización y siempre hay un enlace que tiene que ver con lo que realmente somos. Somos hijos de Dios y entonces como hijos de Dios hay algo en lo que todo el tiempo pensamos, hay algo que todo el tiempo queremos hacer y hay algo que todo el tiempo queremos andar. Entonces, una vez estábamos hablando, de hecho invertimos tiempo a hablar, ¿será que hacemos las cosas porque somos pastores? Una vez teniendo una conversación y dije yo, ¿será que hacemos las cosas porque somos pastores? No hacemos las cosas por eso. ¿Será que vamos a una célula y vamos a esta célula y vamos a la otra y saltamos a la otra y estamos con una persona, vamos con otra persona? ¿Será que lo hacemos porque somos pastores? No, lo hago porque sé que es lo que está en mi interior. Sé el llamado al cual Dios me ha atraído. No me llamó para ser ese pastor, me llamó para ser su hijo y ser anunciador suyo, ser uno que publica de su grandeza. Tanto lo hago como enfrente de ustedes, como lo hago enfrente de cualquiera. Lo hago enfrente de cualquiera, puedo anunciar, porque Dios me dio la garantía de darme la capacidad de poder anunciar. Entonces, donde quiera que me pare, frente a quien me pare, frente a quien usted se pare, donde quiera que se pare, usted es un
publicador de su grandeza, usted. Lo que pasa es que necesitamos empezar a ejercitar la voluntad a favor de Dios, a favor del Espíritu. Deje de invertirle tanto tiempo a tanta cosa que no sirve. Esta mañana, en la madrugada, mi hijo no podía dormir. Y con mi esposa estamos balanceando algo para aprender cosas. Y es si el niño no puede dormir. Y no podía dormir, le dije, bueno, mi amor, no sé cómo hacer, te quedas con él aquí. Y yo me voy. Y me fui para abajo y no creo que me fui a dormir. Yo dije, Señor, si estoy despierto, aprovecho el tiempo. Y no me fui a dormir. Venía a dormir para la mañana. Le cuento esto para decir que se tratará de que porque soy pastor, no se trata es de cuánto ejercicio de la voluntad hay en usted en cuanto al hacer, pensar, ocuparse en las cosas del Espíritu. Mientras usted más lo haga, más se va acostumbrando a eso. Yo le compartía algo, y es una vez que yo llegué a los Estados Unidos aquí en el año 99. Cuando yo llegué, Dios me dio una palabra. Yo venía desbaratado de Colombia, venía bien desbaratadito. Ya estoy un poquito armado, como me ven, estoy un poquito más armado. Pero venía desbaratado, venía bien desbaratado de Colombia, venía, y aunque le empecé a servir al Señor desde muy jovencito, pero venía desbaratado. ¿Por qué? Porque una vez nosotros nuestra voluntad se la ejerzamos a cosas que no tienen que ver con Dios, a cosas que tienen que ver con otra cosa que no tienen que ver con Dios, usted va a irse acostumbrando a ellas. Y por eso vamos a encontrar tanta lucha. Por eso la Biblia dice tan claro que si usted alimenta a la carne su voluntad se va a ejercitar y a ella se va a acostumbrar. Pero si usted alimenta al Espíritu se va a acostumbrar y a Él lo vas a alimentar. Eso dice la Biblia, eso dice Gálatas capítulo 5. Entonces, cuando yo llegué aquí, a este país, yo venía desbaratadísimo. Ya había perdido un montón de cosas, había perdido pasión por Jesús. Cuando yo empecé a ministrar de Cristo, yo cuando estaba jovencito, yo le compartía a mi cuñada que está ahí, bienvenida, cuñada. Yo me paraba en las calles, yo les he compartido, en las calles me paraba sin pena, con un megáfono a hablar, a gritar. Iba a tocar las puertas. Yo no sé si alguna vez le toqué la puerta a Javier, pero yo iba a tocar porque él es vecino mío en Armenia. Allá, mis dos vecinos, allá en la Carolina, Javier. Iván también vecino mío en Piedad, de vecinos, le presento a mis vecinos. Vecinos, levanten la mano, vecinos. Son vecinos de Armenia, Quindío, allá del barrio del Recreo. Y saben que a mí no me daba pena tocar la puerta. En muchas ocasiones le contaba a mi cuñada que me rajaron la cabeza a pedradas y volví al lugar donde me la rajaban. Allá volví. Ellos no fueron. Pero el lugar hasta donde me sacaban a piedra, todo eso, allá regresaba. Y en los buses, yo hablaba, le decía a los señores de los buses, me deja compartir algo aquí en 2 minutos. Algunos decían que sí, otros no. Y ahí me ponía. Y tenía unos flyers, unos volantes, y repartía unos volantes, y presentaba una película al aire libre de la vida de Jesús basada en el Evangelio de Lucas. Todo esto lo disfrutaba tanto lo disfrutaba. Pasaron los años, y cada vez que mientras más lo hacía, ¿qué cree usted que pasaba? Mi pasión se desorbitaba enormemente. Yo me iba por los ríos, me mandaron a predicar el Evangelio, una vereda en las montañas, en un lugar que se llama Piedra Verde, por allá por Fredonia, Antioquia, en un lugar donde una casa por allá, otra finca por allá, y a dormir en un lugar que no había ni luz, no había energía eléctrica, había que dormir en el piso, en unas sleeping bags y todo eso. ¿Y saben qué hacía yo? En las madrugadas nos levantamos con esos muchachos por esa pasión que veníamos en aumento, creciendo por el mucho hacer, el mantener pensando, el andar en eso todos los días pensando, haciendo, caminando en eso. Entonces en las madrugadas no me costaba levantarme en las madrugadas y irme al río abajo, y nos íbamos por un río de piedra en piedra, gritando donde nadie me escuchaba y adorando a Jesús y orando por esa tierra antes de empezar a predicar el Evangelio. Y orábamos por toda esa región.
Pero en algún momento mi voluntad empecé a ejercérsela a otras cosas. Y cuando eso empezó a suceder, la carne empieza a dirigirte. Y de ahí empieza a salir un montón de cosas. Esto se lo digo porque la iglesia ha perdido potencial. Y cuando hablo de iglesia, siempre lo repito, no es un edificio, es gente, usted y yo. Y sigo hablando de esto porque ayer hubo una capacitación de pastores y líderes en Connecticut que quería ir por allá. Una capacitación de pastores y líderes. Y estaba viendo en YouTube, me conecté en YouTube a ver y estar ahí. Y me di cuenta de que estaban hablando de lo mismo, de lo que hemos hablado. De todo esto que Dios me ha estado hablando, de eso se trataba. De eso se trataba, de no caer, del warning, del peligro de no llegar a ser una iglesia de fantasía de las que están levantando ahorita. Y si algo con mi esposa hemos inspirado, por lo menos en este grupo que está aquí, es de todos ustedes, a quienes desde que les conocimos la primera vez, es inspirarles la vida del Espíritu desde que los conocimos. Yo creo que si nos pongo a dar testimonio de aquí, ustedes me van a decir, inspirarles de la vida del Espíritu, no una fantasía de iglesia, no, diciéndole no se enamora de este edificio, no se enamora ni siquiera del nombre de fraternidad cristiana. Enamórese de Cristo. Y eso lo va a mantener de pie y derechito. Derechito. Y entonces cuando veía que estaban hablando de lo mismo, yo dije, wow, Señor, con razón, no es en vano lo que me estás diciendo, lo que me has estado hablando, de enseñar estos domingos acerca de ser una iglesia guiada por el Espíritu de verdad hacia la verdad. No hay verdad en un hombre, no hay verdad en un hombre, pero tampoco hay verdad en el mundo. Hay verdad en el Espíritu. Dice la Biblia, Juan 16, versículo 12. Hay verdad en el Espíritu de verdad que nos guía a la verdad. Eso dice la Biblia. Entonces, es lo que hemos tratado de inspirar en todos. Vivir en el Espíritu, pensar en el Espíritu, ocuparse de las cosas del Espíritu. Se le va a proporcionar a usted un estilo de vida suyo, de él. Pero la iglesia ha perdido potencial porque mientras menos ejerza la voluntad hacia cosas, usted pierde autoridad o propiedad sobre ella. Por ejemplo, a mí me gusta la computadora, me gusta, pero fíjense que yo no soy tan diestro para eso. Mi esposa sabe que he pasado 3 días. Conseguimos una maquinita una impresora nueva y he pasado 3 días tratando porque es wireless, es inalámbrica, he pasado 3 días tratando de funcionar y todo. ¿Cómo será esto? ¿Por qué? Porque como no estoy acostumbrado a eso, pero te aseguro que si tuviese la instrucción hacia eso, pero más que la instrucción, lo práctico de ejercer mi voluntad todos los días, hacerlo. Yo recuerdo que hace poco hicimos Juliana nos fue ayudando algo y solamente llegó a mi casa y eso lo hizo en un momentito y eso pasaba un poco de preguntas en la computadora y listo. Ya, sí. Yo te aseguro que yo hubiera hecho eso, no. Hubiera gritado pidiendo auxilio o algo así. ¿Qué? Hemos perdido potencial, la iglesia pierde potencial. Perder potencial significa pierde propiedad, pierde manejo de cosas. Cuando empezamos a dirigir nuestra voluntad y ejercer la voluntad de otras cosas. Perder potencial, cuando hablamos de la palabra potencial, estamos hablando de perder capacidad. ¿Usted sabe lo que significa la palabra capacidad? La iglesia ha perdido capacidad. Cuando hablamos de perder potencial, es que la iglesia ha perdido capacidad. Que usted y yo, y que hemos perdido, parece hoy es el tiempo de recuperar la capacidad, como esa palabra que yo le decía cuando llegué a los Estados Unidos, que Dios me dijo, los años que se comió el revoltón, el saltón y la oruga, te son devueltos. Cuando escuché esa palabra profética de alguien que me dio, ¿sabe qué dije yo ese día?
pues hasta aquí se acabó. Este era mi pasado, de hoy en adelante me agarro de esta palabra y empecé a decir, es el tiempo de recuperar mi potencial, es el tiempo de recuperar el potencial que Dios me ha dado, es el tiempo de recuperar el potencial que Dios preparó para mí. Entonces empecé con fuerza y volví hasta y empecé y aquí vamos. Y ahí vamos. Aquí vamos dándole, mira, aquí estamos con ganas. Yo no sé, si me atrevería a preguntarle a Wilber, ¿cuántos años me conoces? Más de 10. Desde que me conoces hasta ahorita, dígame, como que, perdón que me ponga de ejemplo, pero no quisiera ponerme yo de ejemplo, pero pues ya que está Wilber y me conoce aquí, mi carácter, ¿cómo ves mi carácter desde ese tiempo? No, yo creo que siempre una de las cosas que me ha llevado pues, a confiar y a acercarme al grupo siempre ha sido el carácter firme, de que no sé, nunca valía la pena decir, siempre hizo lo mismo. Entonces, y yo, mi esposa puede hablar de eso, la gente de ustedes pueden hablar de eso, no por ser pastor, es porque simplemente creo en la palabra que Dios me dio, que me dijo que era el tiempo de recuperar un potencial que Dios había establecido para mí, un carácter de poder potente en mí, que Dios había establecido para mí, que ya no iba a ser una iglesia simplemente ahí, de los que se sientan y van y alaban, no, que iba a ser alguien que podía tener potencial. Y el potencial, oiga bien, le voy a decir esto, mucha gente cree que el potencial es lo que se ve aquí. Mucha gente cree que el potencial de la iglesia es lo que se ve aquí. ¿Cómo predica? El potencial. ¡Wow! ¿Cómo canta? ¿Qué potencial que tiene? Puede que sí. Pero el potencial verdadero es allá afuera, donde somos usados para testimonio. Allá es donde vas a ver el potencial que tienes. Ahí es donde se va a probar el material del que estamos hechos. Afuera. Entonces, la iglesia ha perdido potencial. Cuando hablamos de potencial, estamos hablando de la capacidad perdida de una iglesia. ¿Capacidad qué es? Capacidad, el significado de la palabra capacidad es que puede contener. Que puede contener. Entonces parece que la iglesia ha perdido el potencial, o sea, ha perdido la capacidad de contener. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas ha perdido la iglesia? ¿Qué capacidades ha perdido? La capacidad, cosas que ha perdido el contener, ¿qué? Credibilidad, autoridad, poder. Si usted lee la Biblia, dice que la capacidad de lo que estaba en Pedro, la capacidad, el potencial que había en Pedro de Dios, el Espíritu Santo, esa capacidad, él contenía. Capacidad significa que puede contener. Eso significa la palabra capacidad, que puede contener. Que puede contener. Usted y yo tenemos capacidad, podemos contener su presencia, su gloria, su poder. Y dice que cuando Pedro iba a lugares, hasta gente se sanaba. Solamente con la sombrita. Me hago una pregunta, ¿qué pasó que hoy en día con ninguno de nosotros, la sombra de ninguno, sana al otro? Más bien hay gente que no se nos quiere ni meter a la sombra porque dice, detrás de la sombra de ese niño. Más bien la gente diría, pues, no me le meto a la sombra de ese porque no. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Hemos perdido la capacidad del potencial, la capacidad, lo que contenemos, lo que Cristo nos dio para contener, que es su presencia, su Espíritu Santo. Si usted lee Hechos capítulo 1, versículo 8 al 11, que es un texto que usted conoce, y yo podría quedarme hablando toda una vida junto con usted de este texto que usted conoce bien. Podríamos hablar todo un día de este texto, de este versículo, del versículo 8. Y solo se lo voy a parafrasear, que dice que Jesús le dijo a los discípulos, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. El versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, pero recibiréis poder.
recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que el poder viene del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el potencial de Dios en nosotros, su Espíritu, porque poder significa potencial. Poder significa potencial, es el potencial, el poder, la potencia. Potencial significa que contiene o que tiene potencia. Eso significa potencial, que tiene o contiene potencia. Y potencia significa que tiene poder, que tiene fuerza para hacer que una cosa produzca efectos. Usted y yo tenemos potencial, hay potencia en nosotros. El Espíritu Santo, poder. Entonces Jesús le dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder para ser testigos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Usted sabe qué significa la palabra testigo? ¿Qué es testigo? Alguien que me diga. Witness en inglés. What witness means? Now that it's studied in English, give it a definition in English. Witness. Ok. Ajá. Que puede ratificar algo como verdad. ¿Cierto? Entonces, testigo es una persona, oigan bien esto. Para ser testigo, tiene que ser que usted es un partícipe. ¿Cierto? Por lo menos el hecho de estar ahí ya lo hizo partícipe. Claro, y si no, usted no estuvo, un juez le va a decir, usted estuvo en los hechos. No, yo no estuve ahí, pero yo me los imagino. Lárguese de aquí. Ahí me le va a decir el juez, lárguese de aquí. Porque el juez tiene que asegurarse de que usted estuvo en el lugar de los hechos. ¿Sí o no? Ojalá estuviera Juan Carlos, pero a mí me está faltando Juan Carlos y el venezolano, su familia. El abogado, él es abogado, para que sepa. Y entonces, para ser testigo, ¿cierto? Usted no puede decir, no, yo no estuve ahí, pero mire que yo me la imagino. No, el juez le va a decir, lárguese de aquí, usted no tiene nada que ver, porque necesita estar ahí, porque un testigo es una persona que se hace partícipe. ¿Por qué tiene que ser partícipe? ¿Por qué? Por lo que dijo Julián ahorita, ¿por qué? Para poder ratificar que eso es verdad. Él se hace partícipe o está presente. Un testigo es alguien que está presente, es partícipe de algo para hablar y demostrar la verdad. Alguien a través de quien se transmite la verdad porque conoce la verdad. Un testigo es alguien que transmite la verdad, publica la verdad porque la conoce. Usted sabe que, por ejemplo, los musulmanes, para ellos su verdad es la verdad absoluta. Y tan absoluta es su verdad que dan su vida por ella. Y sin exagerar, dan su vida por ella. Si nos matan, se matan, como sean, dan su vida por la verdad. Y yo le voy a contar de uno que siendo la verdad, dio su vida por la verdad. Se llama Cristo. ¿Y sabe qué le dijo a los discípulos? ¿Sabe qué le dijo en 1 de Juan 3:16? Lea lo que dice. Alguien que me lo lea, 1 de Juan 3:16. 1 de Juan 3:16. Ese es Juan 3:16. Ahora 1 de Juan 3:16, ¿qué dice? En esto hemos conocido el amor, en que el que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los demás. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Si Cristo dio su vida por nosotros, en eso hemos conocido el amor, en que dio su vida. Ahora, en eso también conocemos el amor, en que damos nuestra vida por otros. Yo no sé, es como medio complicado decirlo, muy complicado decirlo. Pero la verdad es esta,
quien nos debemos completamente. Nos debemos completamente. ¿Qué pasaría en un momento donde quizás alguien llegase, no va a pasar, pero si alguien llegase con una pistola y te apuntara en la cabeza y te dijera, niega a Cristo, niégalo? Yo creo que más de uno lo que haríamos es, ok. ¿O estaríamos dispuestos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Pero la Biblia dice que un testigo es alguien que conoce la verdad y está dispuesto a defenderla porque él la conoce. Él la conoce. Quiero que conmigo termine leyendo estos versículos. Primera de Corintios capítulo 2. Miren lo que dice. ¿Usted ha leído esto en algún momento? Sé que sí. Sé que lo ha hecho. El versículo 9, capítulo 2, 1 de Corintios 2, 9 al 13. Sé que usted lo ha leído. Y en muchas ocasiones se ha sorprendido cuando alguien predica de ello. ¿Cierto? En muchas ocasiones se ha sentido motivado por esta palabra, en muchas, ¿cierto? Ya le voy a leer la palabra, usted la tiene ahí. En muchas ocasiones usted la ha leído, alguien la ha compartido, alguien la ha predicado, la ha escuchado usted en muchos lugares, por la radio, por la televisión, predicadores en su iglesia, usted la ha escuchado muchas veces. Y entonces se por un momento llega y dice, porque hasta se le paran los pelos, entonces, de eso, porque se ha motivado por esta palabra. Mira lo que dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Pero Dios nos la reveló. ¿A quién se la reveló? ¿Cuáles cosas? Esas que no han subido al corazón suyo y mío quizás, o que no habían subido, esas cosas que su ojo no habían visto y que mi ojo no habían visto, esas cosas que mis oídos no habían escuchado, ni sus oídos habían escuchado, dice que Dios le plació revelarlas a nosotros. Dios le plació revelárnoslas. Me impacta esto, que dice, nos las reveló. No dice, nos las revelará. Para los que les gusta la gramática, está escrito en pasado. No está escrito en presente. No está diciendo, Dios te revelará, sino que dice, ya fue revelado, ya fue revelado. Las cosas que no habían pasado por mis ojos ni habían visto ellos, ya fueron reveladas. Las cosas que no habían escuchado mis oídos, ya fueron reveladas. Las cosas que no habían subido a mi corazón, ya fueron reveladas. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Miren lo que dice. Porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. No se va a equivocar usted nunca si en el Espíritu andamos. Nunca.
Nunca se va a equivocar, nunca me voy a equivocar si aprendo a pensar más en las cosas del Espíritu, si aprendo a hacer más las cosas del Espíritu, si aprendo a caminar sobre ellas. Mientras haya dependencia del Espíritu, lo revelado, ahí está. Lo revelado, ahí está. No es que las revelará, dice la Biblia, Dios las reveló por el Espíritu. Por el Espíritu son cosas que ya están reveladas. Ya están reveladas. Solo basta y falta que usted y yo las agarremos, las empecemos a escudriñar. Como que están pensando ustedes lo mismo. Ustedes los hablaron como el corito, escudriñar. ¿Sí? Solo basta que usted y yo empecemos a escudriñarlas. Pero Dios lo reveló a nosotros, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Esto es lo que usted y yo tenemos que entender. Y aquí es donde marcamos la diferencia. Usted y yo no recibimos el Espíritu del mundo. Oiga bien esto. Usted y yo, al aceptar a Cristo, no recibimos el Espíritu del mundo. No. Usted y yo no recibimos el Espíritu del mundo, no. Sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esa palabra concedido está en un presente continuo. Es decir, no dice, para los que les gusta la gramática también, vuelvo y lo repito, está en un presente continuo. Entonces eso quiere decir, no dice para que sepamos lo que Dios nos concederá. Dice lo que Dios nos ha concedido. Quiere decir, usted y yo, iglesia, no recibimos el Espíritu del mundo para que el Espíritu del mundo lo niegue. Usted recibió el Espíritu que proviene de Dios para que entendamos lo que Él nos ha, o sea, dado, lo que de Él hemos recibido. Lo cual también hablamos. Quiere decir, yo quizás si me pongo a preguntarle cuántos aquí hay de esos que ya están viendo cosas de las que Dios preparó. ¿Cuántos aquí están oyendo cosas de esas que Dios ya preparó? ¿Cuántos aquí están pero a su corazón están llegando cosas que antes no habían subido y que Dios ya preparó? Sé que muchos vamos a levantar la mano. Ok, pero aquí está el punto. ¿Cuántos hablamos de ellos? ¿Cuánto tiempo inviertes con tus compañeros de trabajo para hablar de ellos? Porque es que somos tan buenos para hablar de ellas aquí. Ay, qué rico, pastor. Y eso hablan con uno habla con alguien. Seremos así con la gente afuera. Que le decimos, mire, ¿cómo te parece? Y empezamos a revelar de las cosas grandísimas que de Dios han recibido. Porque lo que la Biblia dice es lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, la diferencia la marcamos no solo porque Dios está haciendo cosas, sino porque de ellas hablamos.
porque de ellas hablamos. ¿Usted sabe cuándo la iglesia crece? ¿Usted sabe cuándo la iglesia se multiplica? Como Iván me decía en estos días. ¿Sabe cuándo? Cuando hablamos de iglesia, la gente empieza a conocer a Cristo, a temer a Cristo en las calles, en los pueblos, en las ciudades, en los trabajos, la gente. Yo tengo el testimonio de alguien que compartía el jueves, un hombre a quien conozco, muy amigo mío. Ese hombre conoció a Cristo y una vez conoció a Cristo en la fábrica, en la empresa en la que trabajaba en la compañía de landscape. Y una vez empieza a trabajar en la compañía de landscape, conoce a Cristo y sigue trabajando en la compañía de landscape, empieza a hablar de todo eso. El hombre, yo me acuerdo que lo veía aquí cuando estaba ministrando y la libertad que Dios le metía. Y ese hombre encendido de fuego y sonaba montones. Y él se levantaba las manos y saltaba y lo veía por allá. Y ese hombre iba y hablaba a la gente con eso, conocidos, así, tal. ¿Sabe qué pasó? Toda la compañía se convirtió y ahora es pastor, es el pastor de su jefe. Ahora pastorea una iglesia y su jefe y todos los compañeros de trabajo van a la iglesia. Él es el pastor de su jefe. Lo que le digo es que la cuestión es si Dios está haciendo cosas lindas, mire qué cosas tan tremendas que Dios me ha revelado. Y muchos dicen, mire, yo tengo un llamado profético. Ajá. Y en ese llamado profético, ¿cuántas cosas te ha revelado Dios? No, mira, Dios me ha revelado esto y esto y esto. Ajá. ¿A cuánto le has hablado de eso? ¿A cuánto les has hablado de esas cosas que Dios te ha revelado? ¿Las has usado? Quizás si las hablas no las van a entender, pero las has usado para por lo menos plantar de eso que Dios está haciendo contigo. ¿A cuántos? Entonces, porque la Biblia dice, de eso es lo que hablamos. Pablo dice, de esto es lo que hablo. Y de hecho, si usted mira, se devuelve voltea la hoja al siguiente, atrás, y lee el capítulo 2, dice que, así que hermanos, cuando fui a vosotros, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, ni de sabiduría. Me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con, ¿qué dice ahí? Demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo está diciendo, lo que yo hablo es de las cosas que Dios ha revelado a mis ojos, de las cosas que Dios ha hablado a mis oídos, de las cosas que Él ha permitido que suban a mi corazón. De esas cosas hablo, no son de sabiduría humana, no las aprendí en una escuela, no me la enseñó alguien, me la enseñó el Espíritu, porque de Él vivo y de ellas hablo y de ellas testifico, y son de poder. Y son de poder. Se lo he dicho. No está mal que usted coja un folletico y vaya y lo entregue en la calle. Pero a veces nos libramos de la responsabilidad entregándole papeles a la gente. ¿Cuándo vamos a adquirir un poquitito más de seriedad y vamos a orar por la gente? Sin miedo, sin miedo. Orar por la gente en la calle, sin temor. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema habría? No sé. Pero ¿cuál es el temor de orar por gente en la calle? No importa si usted que acaba de conocer a Cristo lleva 500 años conociendo a Cristo, no sé. Si se cree Cristóbal Colón en el conocimiento de Cristo, no me importa. Pero usted tiene la responsabilidad de orar por la gente en la calle y predicar el Evangelio con testimonio de poder, no con palabrería, con testimonio de poder. Yo tengo esa responsabilidad. Conozco una mujer que es pastora ahorita, se llama Bellanira, muy amiga de mi esposa, en Connecticut. Esta mujer, cuando aceptó a Cristo, yo la vi, fue el día que vino a los pies de Cristo. Dios empieza a restaurar su vida, empieza a ser llena del Espíritu Santo y cosas lindas pasaban. ¿Sabe qué hizo esta mujer en su trabajo? Un día en su trabajo, el jefe, un gringo judío, se enfermó. ¿Sabe qué hizo? Se fue a orar por él. Y oró por él y le predicó ese día: ¿sabes qué? Tú necesitas a Cristo y voy a orar por ti. Y ese Cristo a quien tú necesitas se va a manifestar
y te va a sanar. Y oró por él. ¿Y sabe qué pasó? El hombre se sana. Hoy en día, toda la familia conoce a Cristo. Hoy en día, esta muchacha está ministrando en la iglesia. Recuerdo el día que se enfermó mi jefe judío con mi esposa, allá en Connecticut. Y ella hasta se buscó un predicador judío. Se buscó a Benjamín por donde fuera. Y le digo, tú hablas hebreo. Vamos, que hay que orar por una gente y que se nos llevó para el trabajo a predicarle a la gente y a orar por ellos. Porque palabrería, puro cuento. Dios me usa en esto, Dios me usa en qué cuento, pues déjeme verlo. Así debería ser. Dios te usa en esto, te usa en aquello. A ver, yo lo veo. Déjeme verlo. ¿Dónde? No porque yo lo quiero ver, pero déjeme verlo con la gente que está a su alrededor. Que Dios está haciendo cosas ahí, que Dios está sanando al enfermo, que Dios está provocando un ambiente de sanidad, de paz, de un montón de cosas alrededor de la gente que está usted, incluyendo su casa. Entonces Pablo dice, yo aquí no vengo con cuentos, vengo con testimonio del Espíritu y del poder. Entonces yo le enseño eso. Entonces, la forma de evangelizar para mí, muy efectiva, por la palabra, es de poca palabrería y cuento, que yo soy tan joya. Yo cuando llego a alguien, yo le digo, mire, que yo soy pastor, mire, que yo hablo en lenguas, mire, como yo lo que llego, ¿sabes qué? Nada más ahí está, ¿cierto? Por ejemplo, Guillermo, un día que lo conocí, yo ni me le metí por ningún lado, yo que lo cogí, lo abracé de uno y empecé a hablar por él y lo recosté aquí a mi pecho. Y yo dije, yo no estoy más grande que yo, si me va a pegar, que estaba todo borracho y drogado. Estaba borracho y drogado, ¿cierto? Y yo dije, yo no sé si este man me va a pegar o qué, pero lo cogí ahí donde estaba y lo cogí aquí en el nombre de Jesús. Y empecé a hablar y les metí a Lucho, Y lo cogí, ahí estaba Don Ibardo de testigo ese día. Y Doña María, ¿cierto? Y empiezo, lo agarro abrazado aquí, hasta también el testigo que está aquí, ¿ve? Y empiezo en el nombre de Jesús. Demonios de alcoholismo, demonios y espíritus de drogadicción que han atado su vida ahora en el nombre de Jesús, hermano. Y yo dije, yo no sé, este man es tan grande porque para abrazarlo, si se hace al lado mío, vea. Pero lo hice, ¿me entiende? Porque yo no creo en la palabrería, yo no creo en la palabrería, en los cuentos de que yo que cómo va a poder llegar a esta gente así. No, viejo pastor, mire, yo también tengo un poco de sentido profético, hablo en lenguas. Y mire, a ver lo que yo va a hacer porque este gran profeta llegó. Olvídese de ese cuento. Ore, haga algo, que el reino de Dios se manifieste, que del Espíritu haya testimonio y poder. Esa es la iglesia. Esa es la capacidad que estamos perdiendo. Ese es el potencial que estamos perdiendo. Entretenidos en un montón de cosas. Es más, estamos hasta mire, yo le digo una cosa. Yo le voy a decir algo con todo respeto. Con todo respeto se lo digo. Cada quien es libre de hacer, pero con todo respeto se lo digo. Hay gente que quiere pasar más tiempo metido en algo. Por ejemplo, yo recuerdo un amigo que me decía, fíjese, iba a la casa y me mostraba el gran cerro de CDs. Y me decía, $1,700 invertidos en música. ¡Ah, qué lindo! Y aquí, mire, todo el día tengo para escuchar, todo aquí. Ajá, bueno. ¿Y afuera qué haces? ¿Cuánto inviertes afuera con la gente? ¿Cuánto inviertes afuera predicando el evangelio? ¿Cuánto inviertes afuera orando por la gente? No creas que a la gente le vas a llegar. Voy a orar por ti. No le vas a llegar, Dios manda lluvia. No, a la gente le tienes que llegar en algo que sea verídico. Hay cosas que definitivamente tenemos que soltarnos de ellas. Si usted lee Lucas 9,
es libre. ¿Y sabe qué dijo? Señor, Señor, quiero seguirte y estar contigo. Y le digo, ¿qué cuentos? Vaya y hable a su casa, y vaya al pueblo donde vive, a la casa de Dios, y hábleles de lo que pasó. Porque rico es estar ahí. No, hombre, vayan a la obra. Le dijo al endemoniado. Si usted chequea la Biblia, ahí en Lucas 9 dice que Jesús llamó hombres, ¿cierto? Les decía, vamos. Ok. Llamó a Pedro, le dijo, Pedro, sígueme. Dice la Biblia que dejando las redes, él y su hermano y los que estaban ahí, inmediatamente dejando las redes, llama a Mateo, Mateo, sígueme. Dice que inmediatamente dejando llama a un montón, pero entre ese montón se encuentra unos, por allá en el capítulo 9 que va por ahí, y le sale uno y le dice, ¡ja! Y va con él y le dice, Jesús, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús lo mira y le dice, conozco tu corazón, lo conozco. Y entonces Jesús le responde de una manera que uno se sentaría a llorar si Jesús le respondiera así. Jesús le responde, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Sabe qué es lo que le dijo a este hombre? No me vas a poder seguir